Pues, y bueno, pues empezamos la reunión en la que el presidente de nuestra delegación de ARCA en Aragón va a presentar su tercer libro en referencia a la línea P en Aragón. José Manuel Clua, además de un amigo, pues bueno, ya lo conocemos todos, es una persona entrañable, pero una persona además, un investigador que se ha centrado sobre todo en estas posiciones tan olvidadas y, pues bueno, además de la catalogación y el inventario, pues nos presenta además pues un estudio de tres zonas fundamentales donde esta tercera se centra, pues como vamos a ver en el Alto Gallego, perdón. Y bueno, sin más dilación os dejo con José Manuel, que pues bueno, nos va a presentar el libro. Gracias, José Manuel. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación, también organizada un poco por Miguel de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Y bueno, lo que se pretende es daros a conocer el tercer volumen de lo que se conoce popularmente como la línea P en Aragón. En este caso, dedicado a la comarca Alto Gallego. Para empezar, me gustaría retroceder en el tiempo y... A ver, no me deja... A ver. Ahí. Retroceder en el tiempo y comentar un poco que en el año 2004, después de unos 3 años revolviendo papeles y de trabajo por el campo, logré sacar adelante el primer libro de este tema, en el que estaba dedicado a hacer una introducción de lo que era la fortificación de los Pirineos y concretamente luego también la comarca de la Jacetania. En esta publicación fue la primera que se hace en Aragón. No, hasta el momento no se había hablado ni se sabía de ella prácticamente, salvo por algún entusiasta, algún estudioso, algún aficionado, pero no se tenía muy en conocimiento, al menos en Aragón, de lo que eran todas estas obras de hormigón que salpicaban todos nuestros montes pirenaicos. Aquí fue un buen comienzo, porque esto ya permitió a todo el mundo, a la gente de los valles, todo eso, pues dar a conocer y un poco apreciar o mostrar cierto interés por estas obras. 3 años después, en el 2007, también de la mano de Editorial Catia, si en el anterior tuvimos la ayuda del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Patrimonio, en este caso, en el 2007, fue un poco una aportación de la Diputación Provincial de Huesca, una pequeña aportación, y en este caso lo dedicábamos a las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe. Y ya se nos quedó en el tintero en la comarca del Alto Gallego, puesto que era un poco complicada su estudio, ¿no? Se tenía previsto en el 2010-2011 el haber podido sacar el tercer volumen. Tuve un problema de que se perdía absolutamente todo el ordenador con todo el contenido, las copias de seguridad y todo, y tuve que volver otra vez a nuestros valles para volver a hacer todas las fotografías de todas las obras y volver a recuperar pues todo ese material que ya había perdido. A falta de intentar conseguir subvenciones de un sitio y de otro y ofrecerlo a algunas editoriales, pues todo esto fue en vano y al final, pues como se dice, ¿no? Me tiro a la piscina y ahora en el año 2021 pues me publico yo mismo el ejemplar dedicado a la comarca del Alto Gallego, que es el tercero que faltaba para cerrar un poco esta descripción y este estudio de estas obras situadas en los Montes Pirineos. Como podéis leer, este trabajo pues, se va a centrar en una zona geográfica de la comarca que va desde la frontera con Francia pues, hasta el norte y este de la población de Biescas, pasando por lugares pues, muy conocidos, me imagino que por muchos de vosotros, aunque estéis fuera de Aragón, ¿no? Formigal, estación de esquí de Formigal, Sallent de Gállego, Panticosa, en fin, entre otros, ¿no? Hasta llegar, pues, como digo,
a la población de Biescas. En este mapa podemos ver lo que es la extensión de la comarca y en pequeñito pues la situación referente a la provincia de Huesca, ¿no? Creada un poco al noroeste de la provincia, lindando con la comarca de la Jacetania. Y bueno, y el estudio, como he dicho, se va a centrar en la parte norte, se va a centrar desde la frontera hasta la población de Biescas y su vecina Gavín. Ahí es donde se van a concentrar todo el estudio de este tercer libro. Para los que no sepáis o recordar un poco, pues la línea P es como popularmente hemos denominado a esta línea defensiva, pero el nombre real es Organización Defensiva de los Pirineos. Estas obras defensivas se empezaron a construir ya a finales del año, casi a finales del año 39, ¿no? Ya viendo cómo se iba el desarrollo de la guerra civil, se comienzan a construir en la parte oriental y occidental de la cordillera pirenaica. Luego en el año 40 se vuelven a retomar, 40-42 se retoman estas obras, pero ya se dejan. Y en agosto de 1944 aparece la instrucción C15 del Estado Mayor Central, en la que ya se denomina Organización Defensiva de los Pirineos y se empiezan a construir de forma masiva todas estas obras que van a abarcar desde el Mediterráneo al Cantábrico, viceversa, aprovechando, integrando también en esta organización defensiva todas las obras que se construyen con anterioridad. En el caso de Cataluña, pues veis toda la densidad de puntitos negros. Cada puntito negro corresponde a todo esto, corresponden a los diferentes núcleos o centros de resistencia, llegando a un total de 96. En verde tenemos los de Aragón con 20 y en Navarra, País Vasco con 56. La poca densidad que tiene Aragón pues, es debido un poco a que el territorio aragonés posee de las más altas cumbres del Pirineo central y los pasos de montaña más difíciles, a excepción de dos, de lo que es el Valle del Río Aragón y el Valle del Río Gallego, que es el que nos ocupa ahora mismo. La ubicación dentro de este contexto la marcamos ahí en ese rectángulo rojo y ahí es donde se centra el sector 23 de esta línea defensiva y que corresponde al Alto Gallego, ¿no? O al Río Gallego. El plan de la obra o del libro, pues para algunos ya lo tenéis en vuestras manos, pues es un poco hacer una introducción de lo que es el entorno y luego hablar de unos temas que se mencionan en los otros libros pero no se profundiza y por lo menos hablar de ellos, aunque sea de una forma sencilla y escueta, pues hablar de esos ingenieros militares, de dónde venían, quiénes eran, las armas que pudieron en su momento haber ocupado las obras de hormigón y que nunca llegaron, puesto que es una obra que no se terminó ni se llegó a armar ni a usar. Luego también otro aspecto importante era el ganado, cómo utilizaban esos mulos de montaña pues, para el transporte de material allá donde los vehículos no llegaban, ¿no? Luego, pues una organización del terreno en la posición del Pirineo Central, el estado de las unidades que había en estas zonas cuando se dictó la instrucción C15 en 1944, los planes de defensa de los batallones de montaña Valladolid y Tarifa, de los primeros, y luego ya nos metemos de lleno en los núcleos de resistencia. Una vez pasados estos núcleos de resistencia, nos centraremos en otros elementos importantes que en el caso de que se hubiesen llegado a completar esta línea hubiesen sido elementos fundamentales, como son las alambradas, los campos de minas, unos proyectos para despliegue de artillería en el valle, las obras destinadas a barracones, las transmisiones. Y luego, sin olvidarnos, pues las inspecciones que hasta los años 80 hizo más o menos el ejército, inspeccionando y revisando todas estas obras que en los años 56-58 quedaron abandonadas y siendo tapadas por el ejército, cubiertas sus troneras, sus puertas, tapiadas, para preservarlas, ¿no?
Luego, pues un trabajo de campo y recurso turístico, se plantean algunas rutas que se pueden hacer de una forma fácil y cómoda. Y luego una cosa importante, ¿no? El recuperar algún testimonio de estas personas que estuvieron trabajando en estas obras defensivas. Y luego, pues hablar lógicamente de un glosario y una bibliografía. Por comenzar, aquí tenéis algunos dibujos de unas secciones, plantas, de algunas de las obras que se pueden encontrar en la comarca del Alto Gállego. Pues obras para cañones contra carro, contra infantería, ametralladoras antiaéreas, morteros de 81 milímetros, y ametralladoras y fusiles ametralladoras, que son los más comunes y los más abundantes. Aquí tenéis una reconstrucción realizada por un buen amigo, Jesús Godina, en el que recreamos el interior de un asentamiento para ametralladora y la posición que ocuparía la ametralladora dentro de este asentamiento. Al fondo a la derecha con esos nichos para las cajas de munición. Y bueno, y esta sería un poco, si hubiese llegado a armarse, pues la posición que ocuparía el arma. Aquí no todo son obras defensivas en esta línea. Lógicamente había unas obras que se destinaban a abrigos de sección, como la de arriba a la izquierda, en la que se excavaba en la roca una gran galería en la que pues ahí podrían descansar a base de literas hasta unas 36 personas con el habitáculo del teniente y del cabo. Entonces tenían unos nichos para los enseres y unos armeros para dejar las armas. A la derecha, pues un observatorio puesto de mando, desde donde dirigir las operaciones, como insisto, en el caso de que se hubiese entrado en servicio, ¿no? Y abajo, pues depósitos de municiones y víveres, también excavados en la roca, todo para dar mayor protección al asentamiento. En noviembre de 1944 ya se redactan unos planes de defensa para los batallones de montaña Valladolid 7 y el de cazadores de montaña Tarifa 9. Ya pensamos que en agosto de 1944 es cuando se firma la instrucción C15, que es la que va a dar paso a toda esta construcción de obras, y en otoño de 1944 cuando se empieza la construcción. Estos planes, aquí tenemos el del Valladolid, el del batallón de montaña Valladolid 7, se crean unas posiciones avanzadas, lo que ellos denominan policía armada, en rectangulitos verdes, con unas posibles opciones para destruir, ¿no? Lógicamente, si invadían territorio, pues habría que crear un plan de destrucción, de volar carreteras, puentes, etcétera. Y en el entorno de esos círculos rojos es donde ubicar esas armas defensivas. En la cuestión de Tarifa 9, este se va a centrar en lo que se conoce como el congosto de Santa Elena. Imagino si muchos de vosotros conocéis el Valle del Gallo, habéis subido a Formigal, a Biescas, esa parte del Pirineo. Una vez que sobrepasáis el pueblo de Biescas, llega un momento a muy pocos kilómetros que se cierra, se estrecha mucho el valle y es donde se construye a finales del 19 o se quiere construir el fuerte de Santa Elena, que no se llegó a terminar, pero sí que se utiliza y tuvo un papel también fundamental en la guerra civil, y aquí también se plantea para un buen punto defensivo porque es muy estrecho y digamos se forma un cuello de botella. Y este es el plan antiguo en el que pues junto al fuerte de Santa Elena, pues más o menos en las inmediaciones y controlando todo el congosto, pues se plantean una serie de obras para armas automáticas en la que con fuegos cruzados pues frenar un avance del valle hacia la población de Biescas, que es donde ya el valle se ensancha, que ya no tiene sentido este tipo de obras. Los núcleos de resistencia en este capítulo se van a describir uno por uno y en este caso vamos a hacer un pequeño resumen de norte a sur, que vemos que está formado por 6 núcleos de resistencia. Aquí tenéis un plano de hacia 1945 en el que tenemos el núcleo de resistencia 106, 107, 108, 109 y 110. Vemos que hay 5, cuando en la diapositiva anterior había 6. Es que realmente nos faltaría el 120, que es el de Biescas.
¿Por qué ese salto de numeración del 106-110 y saltar a 120? Pues porque se van enumerando los centros de resistencia según importancia y según construcción y la necesidad. En el caso, se empieza en Aragón en el 101, en la zona de Benasque, hasta llegar al 118, que sería el Valle de Zuriza, frontera ya casi con la provincia de Navarra. Quedaría el 119, que se plantea una posición o un centro de resistencia más al sur de la zona de Canfrán y se plantea en la población de Villanúa, en el Valle del Río Aragón. Y en el caso de Biescas, pues en el Valle del Gallego se plantea Biescas. Es verdad que ya en Biescas, al sur de Biescas, ya el valle se ensancha mucho y estas obras ya pierden mucho su efectividad, pero sí que son conscientes que todavía al norte de la población de Biescas, todavía el río va relativamente encajonado, hay relativamente estrechez en ese valle y en el que el cauce todavía puede ser transitado por personal a pie y se plantea también construir ese núcleo de resistencia y por eso se le denomina 120, va a ser el último de Aragón. En el caso, ya empezamos de norte a sur, el núcleo de resistencia 110 se denomina el Furco y cubre todo lo que es la estación de esquí de Formigal. Si algunos sois esquiadores, pues habréis estado un montón de veces seguramente en Formigal y seguro que os habéis encontrado de bruces con algún abultamiento de hormigón, una obra de hormigón, puesto que toda la parte inferior de la estación en su momento estaba salpicada de asentamientos, ¿no? En este caso, el terreno está ocupado por 6 puntos de apoyo con 3 elementos de resistencia que van a ocupar las obras de asentamiento en cuestión y una compañía móvil de fusiles. Aparte, va a contar con defensa contra carro, de cañones contra carro, cañones de infantería, morteros de 81 milímetros y ametralladoras antiaéreas. Estos últimos no se llegaron a construir, quedaron simplemente en unos proyectos de unos estudios. Aparte de eso, pues observatorios, puestos de mando, depósitos de municiones y víveres y abrigos para personal. Esto va a ser prácticamente común en todos los núcleos de resistencia. Aquí tenéis algunas fotos. Arriba a la izquierda, un asentamiento para fusil ametrallador. A la derecha, una obra doble para ametralladora. A veces los pelotones de ametralladora se construían en obras independientes o una obra común para 2 armas, como es este caso. Y además este también tiene la particularidad de que la entrada al asentamiento no se hace en pasillo, como es habitual, sino que se hace a través de un pozo, que está aquí. En el centro, aquí tenéis el observatorio puesto de mando, situado más o menos al sur del núcleo, desde el cual se controla absolutamente toda la panorámica del núcleo de resistencia y desde el cual, en caso de que hubiera entrado en necesidad de combate, pues hubieran dirigido la defensa desde él. Abajo a la izquierda tenéis una obra doble también para ametralladora y en la que aquí veis los nichos para el almacenamiento de las cajas de munición que todavía conservan las maderas del encofrado de la época. Esto demuestra que las obras pues, no se llegaron a terminar. Y en esta obra y en esta foto pues, tenemos el barranco del Furco, que da nombre al núcleo de resistencia, y esas 3 bocas pues, serían unos de tantos depósitos de municiones y víveres que hay en este barranco. De todas las obras, pues hemos, así a través de la Asociación de Arca, de Castillos de Aragón, pues tenemos inventariadas 27, 16 desaparecidas y 3 no encontradas. Sabemos que están sepultadas en el terreno, por eso las he puesto más que desaparecidas, no encontradas. Nos vemos la alta densidad de obras desaparecidas y es que el sur de la estación de Formigal pues, ha sufrido muchas ampliaciones de carretera, construcción de aparcamientos, movimiento de tierras y eso llevó a que estas 16 obras, algunas de ellas muy importantes, pues perecieran en el terreno y desaparecieran para siempre. Seguimos hacia el sur y pasamos al siguiente núcleo de resistencia, que se denomina 109 y que lleva por nombre la población en donde se articula todo el núcleo, que es la población de Sallén de Gállego. Vemos que la distribución más o menos es la misma que la anterior, solo que en vez de 6 puntos de apoyo, en este caso cuenta 3, y unos núcleos bien diferenciados, lo que es el entorno de la población de Sallén, la antigua carretera que nos llevaría a
hacia Francia, o ahora hacia Formigal primero, el otro la margen derecha del río, y luego la zona del Monte Baladrias y del embalse, hoy embalse de la Sarra. Estas serían los núcleos, o sea, las zonas más significativas de este núcleo de resistencia. Como ejemplo, en el libro se figura la descripción de algunas obras de armas automáticas. Aquí os he figurado una de ellas, podría ser cualquiera, ¿no? Planta y alzado de la obra 33, destinada para ametralladora, y el acceso a la misma, ¿no? En ella pues, se habla de cómo forma grupo con otras obras, de la naturaleza del terreno, el campo de tiro, zonas desenfiladas, una serie de datos que, bueno, que cuando visitamos la obra pues realmente nos aporta algo más que ver simplemente una obra de hormigón. Aquí tenéis unas imágenes, arriba a la izquierda es una obra para cañón de infantería, a la derecha para cañón contra carro, y luego os he dicho que en Formigal pues la mano del hombre se ha llevado por delante unas cuantas obras. Eso va a ser común en todos los núcleos de resistencia, pero a veces no solo la mano del hombre, sino que es el propio terreno el que echa a perder o destruye las obras. Y aquí tenéis un claro ejemplo, como un deslizamiento del terreno ha inclinado y ha partido todo el pasillo de acceso con la zona de combate, ha partido toda esta obra y la ha dejado ahí medio descalabrada sobre el terreno. Esto es un corrimiento de tierra. En esta zona nos encontramos dos obras en las mismas características y en otra zona de Sallent también. Y aquí tenemos pues una obra para fusil ametrallador. En la zona de Sallent hemos catalogado 41 obras, 3 no encontradas y 2 totalmente desaparecidas porque sabemos que han desaparecido, ¿no? Las no encontradas todavía tenemos esa duda si realmente han sido destruidas o es que están ya totalmente camufladas en el terreno. Seguimos más hacia el sur y nos planteamos en el núcleo de resistencia 108, denominado Las Grampas. Y este se va a articular en la zona de Escarrilla. Me imagino que a alguno pues, también le sonará mucho, ¿no? En este núcleo es curioso porque el nombre real serían Crampas, con C, no con G. Pero se ve que los militares que hicieron el estudio de este núcleo de resistencia pues en vez de una C le pusieron una G y así se ha quedado. Y lógicamente hemos mantenido el nombre que le han dado el ejército, ¿no? Lo mismo, ocupado por 3 puntos de apoyo con 3 elementos de resistencia, las mismas obras de defensa de artillería, observatorios y los diferentes depósitos y abrigos para personal. Aquí lo mismo, Escarrilla, tenemos margen izquierda y derecha del río y al sur de la población. Y dominando las alturas de la población, la Vuelta del Sombrero, las Árticas del Duque, el Squatch, pues esas obras de observatorios, de ametralladoras antiaéreas y otras que es. Y luego aquí también la mano del hombre ha intervenido en la desaparición de algunas de estas obras. Y si os dais cuenta, al norte, esto es el embalse de Lanuza, a uno le sonará también por el festival este de Pirineo Sur, pues algunas de estas obras han quedado sumergidas en el pantano de Lanuza, que solo son visibles cuando el pantano va escaso de agua. Si no, pues permanecen sumergidas, imposible verlas. Aquí tenéis algunas fotos, aquí tenéis la obra para ametralladora doble 2-3, ahí más o menos se deja ver, y aquí la de fusil ametrallador, la obra 4, en la que veis cómo está rozando el agua. En el momento que el agua sube o suba más o menos hasta este nivel, que sería el normal, pues se quedan totalmente cubiertas por el agua. Al otro lado de estas obras, pues quedan 3 o 4 también que tienen la misma situación. Aquí tenemos la vista del pueblo de Escarrilla y al sur del mismo, esas flechitas rojas nos indican la posición de algunas de estas obras defensivas. Aquí tenemos un observatorio que es el único del núcleo de resistencia de este tipo, que es un observatorio avanzado de compañía, muy pequeñito, que da cobertura o amplía el campo de visión al observatorio puesto de mando que se encontraría en el pueblo de Sandinies. Y aquí pues una vista de lo que sería la plataforma de combate de un asentamiento para una obra, para una ametralladora antiaérea. De todas las obras, 30 hemos catalogado, una no se ha encontrado y 9 desaparecidas.
Aquí, como os he dicho, pues algunas han desaparecido o se han destruido por la construcción especialmente del pantano de Lanuza, y luego también al construir el pantano, la antigua carretera queda más en un plano inferior y sobre un plano superior se construye la nueva, y eso hace también que el pelotón de morteros desaparezca y alguna otra obra haya desaparecido también. Seguimos al ladito de Escarrilla, nos encontramos el muy conocido pueblo de Panticosa, y es en el que se va a articular el núcleo de resistencia 107, con más o menos las mismas características que el anterior y muy unido en defensa con el anterior. Y lo mismo, todo el planteamiento de obras se desarrolla alrededor de este pueblo de Panticosa, en el cual las obras dominantes de Ocalvé, de Picos de Santa María y del Tozal del Plano se van a llevar prácticamente casi la totalidad de las obras, más toda la carretera de acceso que nos lleva a la población de Panticosa, en el que se van a situar también muchas de estas obras. Y luego simplemente en la carretera que nos conduciría al balneario, aquí encontramos unas obras nada, una, otra y otra, que de la única que se conserva es esta, que es la única que se ha conservado, que todavía no la hemos visitado por lo dificultoso que es llegar a ella. Pero bueno, a ver este verano si podemos alcanzarla. Aquí tenemos unas imágenes, una obra doble para ametralladora, la 20 y 21, se denomina recién recuperada por el Ayuntamiento de Panticosa y que entra a formar parte de ese recorrido turístico que son las pasarelas de Panticosa. Bueno, pues para subir, una vez finalizada este recorrido de pasarelas, puedes subir al Mirador Ocalvé, y antes de llegar justo a la cima del mirador, pues tenemos tres obras para armas automáticas, de las que han recuperado dos, una ametralladora doble y un fusil ametrallador. Les queda una tercera que está un poco más inaccesible. Aquí tenemos el observatorio puesto de mando en las alturas de los Picos de Santa María, uno de los abrigos de sección que comentábamos antes en esos planos, en el que, bueno, son 3 pasillos de acceso y en el que podemos ver los nichos construidos para los enseres de los militares que mediante literas hubieran ocupado estos asentamientos que, como sigo insistiendo, nunca se llegaron a armar, ni a amueblar, ni a habilitar, ni nada de nada. Y esta otra es una obra muy significativa porque se situaba a la entrada del pueblo de Hoz de Jaca, y aquí era para un fusil ametrallador. Aquí se decidió arrasarla para construir el acceso a un parking, a una urbanización, que yo creo que son obras tan pequeñas que perfectamente se podía haber quedado de una forma de isleta y se podía haber conservado con un poquito de voluntad. De todas las obras se han encontrado 25, 2 no y 8 desaparecidas. De esas 2 no encontradas, incluyo esa que está un poco de difícil acceso, con lo cual seguramente pasará a formar 26 encontradas y una solo no encontradas, y 8 desaparecidas, porque en la zona de Panticosa, cuando construyeron las piscinas municipales, pues arrasaron con todas las obras que había en ese entorno, y luego también unos desprendimientos del terreno se llevó por delante a otras. Ya más al sur nos plantamos en el núcleo de resistencia 106, denominado Hoz, por ser una de las poblaciones, en este caso Hoz de Jaca, donde se va a ubicar el observatorio puesto de mando de este núcleo de resistencia, uno de ellos. Por eso quizás le hayan dado esta denominación. El planteamiento es el mismo y aquí se va a articular en bastante profundidad. Va a haber unas obras, unos pelotones de ametralladoras ubicados. La antigua carretera atravesaría lo que hoy es el pantano de Búbal, entonces atravesaría por el medio de lo que hoy es el pantano, y por eso tenemos obras a cada lado, y de las cuales, pues como en Lanuza, permanecen sumergidas en las aguas del pantano. Y luego tenemos pues las donde se concentra todo otra vez en el Congosto y en el fuerte de Santa Elena, en donde se va a levantar otro observatorio puesto de mando. En este Tozal, al lado de la presa igual, también se van a armar unas ametralladoras antiaéreas, y lo demás, pues cañones contra carro, fusiles ametralladores. Y aquí es donde hacemos también las visitas guiadas de la ruta de los búnkers de Viescas, las hacemos también aquí en el entorno del fuerte de Santa Elena. Aquí tenéis unas imágenes
Os pongo estas que son las más difíciles de ver porque normalmente el pantano de Búbal es difícil, ¿no?, que baje tanto el agua, pero en este caso bajó y aquí tenemos el pelotón de ametralladoras totalmente a la vista por ese bajón, como estas de aquí. Aquí tenemos una y otra, y aquí tenemos con flechas rojas señalando el abrigo de sección y los depósitos de municiones y víveres, que estas son las más difíciles de visitar por la pendiente que tienen o por la verticalidad que tiene el acceso, sobre todo y aun con todo, aún estando bajo el agua. En esta obra concretamente, de este pelotón de ametralladoras, sobre el hormigón del techo, hay grabado en el cemento el año 1946, con lo cual ya sabemos exactamente en qué año se terminaron por lo menos estas obras. En otros casos de este núcleo también, como en otros muchos, nos encontramos con sorpresas en las obras de que los constructores de las mismas, de estos asentamientos, una vez finalizada la obra, sobre el cemento fresco tenían la costumbre de echar esa firma, ¿no? Eso es cuando en nuestros días en la calle están echando un suelo de cemento y va el niño y hace la gracia y pone el pie o pone la mano, ¿no? Bueno, pues esto era un poco lo mismo, ¿no? En este caso, esta es una obra para mortero de 81 milímetros y aquí a la entrada este tal Miguel dejó su firma, su autógrafo en el hormigón. En otros casos, también en la otra obra que conformaría el pelotón de morteros de 81, tenemos grabado muy flojico, no apenas se lee, pero sí que hemos podido intuir segundo batallón de ingenieros de la 52 División, compañía, no sabemos cuál, Escarrilla y Huesca. Y aún se intuyen algunos trazos más que posiblemente algún día podamos llegar a intentar descubrir qué es lo que pone. Aquí tenemos cómo el fuerte de Santa Elena de finales del 19 se utiliza sus instalaciones para configurar unos asentamientos, en este caso 2 asentamientos para cañones de infantería para esta organización defensiva de los Pirineos. Y aquí tenéis una vista panorámica desde el observatorio puesto de mando de Hoz de Jaca con todo el valle de Tena a sus pies. 22 obras encontradas y 2 desaparecidas. 2 desaparecidas porque estas obras se situarían junto a la presa del pantano. El agua no ha bajado lo suficiente como para saber si están o no están. Por eso, de momento, las he puesto ahí como desaparecidas, pero el resto de las obras están encontradas e inventariadas. Llegamos al último núcleo de resistencia, el más al sur de todos, que se sitúa al norte de la población de Biescas. Como he dicho, todavía tiene cierto estrechamiento aquí el valle como para formar este núcleo de resistencia y sobre todo el cauce del río, que puede ser transitable por tropas a pie, aparte de la carretera, que puede ser lógicamente transitable para vehículos o carros. En este caso tenemos algunos pelotones de fusiles ametralladores y ametralladoras ubicados cerca de la margen derecha del río, con los observatorios puestos de mando también, y junto a la carretera, pues alguna obra también de arma automática y los cañones contra carro. En este caso de Biescas, que daba comunicación con la población con el Valle de Broto a través del puerto de Cotefablo, con lo cual dentro del núcleo de resistencia 120 se habilita un punto de apoyo independiente, ¿no?, a los 3 que puede tener el propio núcleo. Y es el pueblo de Gavín, en el que en el mismo pueblo tenemos un pelotón de ametralladoras y en uno de los barrancos que desembocan en la Rambla de Sía tenemos otro, ¿no? Hoy en día, una de estas obras ha desaparecido junto al pueblo. Otra, le han hecho un muro de hormigón delante de la tronera y no tiene acceso posible, ni se ve ni nada de nada, pero estas 2 todavía, este pelotón de ametralladoras todavía hoy en día es visitable. Tenemos los 3 puntos de apoyo, el punto independiente de Gavín, con los 3 elementos de resistencia y lo máximo todo parecido. En el caso de Biescas, también hacemos una descripción con una serie de datos de lo que son algunas de estas obras defensivas, ¿no? En el caso he puesto un ejemplo de los varios que figuran en el libro de la obra número 5, dedicada a una ametralladora de 1946, en la que la comisión que las tiene por señalizar en el terreno
la marca el 28 de marzo de 1947 y la primera compañía Batallón de Zapadores de la 52 División la inicia el 31 de marzo y la termina el 20 de mayo del mismo año, con lo cual ahí nos damos pues casi prácticamente 2 meses casi la construcción de uno de estos asentamientos. Este es pequeño. Los cañones contra carro, abrigos de sección, ametralladoras antiaéreas podían llevar hasta 3 y 4 meses la construcción. También depende del momento en que se empezasen a construir y si el tiempo lo permitía, ¿no? Luego, pues lo mismo, el tipo de armado, el sector de tiro, el saneamiento, los enlaces con otras obras y el campo de tiro. Bueno, pues este es un ejemplo de algunas de estas obras que figuran. De aquí, de las obras, 17 encontradas, 2 no encontradas y 2 totalmente desaparecidas que tenemos conocimiento de su desaparición. En el sector 23, que sería todo el valle, que hemos estado viendo de todos los núcleos, pues al final nos encontramos que 162 obras inventariadas, 8 no encontradas y 39 desaparecidas. Y en el cómputo por armamento, pues vemos que un poco la gráfica del volumen de obras de cada tipo de obra con respecto a los núcleos de resistencia. Vemos como en el núcleo 109 el fusil ametrallador se nos dispara. Esto es sencillamente porque muchas de las obras de Sallén, de Gallego, se construyeron para fusil ametrallador, pero luego en inspecciones siguientes se habilitaron para ametralladoras o para abrigos de personal. Yo he querido mantener la primera denominación y por eso de aquí este disparo de volumen de obras de fusil ametrallador con respecto a los demás. En el caso de los asentamientos de la Organización Defensiva de los Pirineos, no todos son obras de hormigón. Hay que tener, como hemos dicho antes, pues hay que tener en cuenta el ganado que transportaba el material, una serie de circunstancias y otros elementos que hubiesen sido importantes, ¿no? Como es el caso de las alambradas. En 1945 se realiza un estudio para levantar estas alambradas en 4 fases, siempre y cuando se dependía del material existente. Al no completarse esta obra, todo este material de alambradas, de puertas que cerraban los asentamientos, quedaron almacenadas, en el caso de Aragón, en la ciudadela de Jaca. En el caso de Cataluña, uno de los sitios fue la fortaleza de Figueras, y en el caso de Navarra, País Vasco, muchas de ellas, este material se almacenó en la ciudadela también de Pamplona. En el caso del Valle del Gallo, que es lo que nos ocupa, vemos los diferentes núcleos de resistencia, como el 110, que se plantean 7 tramos de 1.500 metros, en Sallén 14 de 2.200, en la zona de Escarrilla 1.200, en el 107, que sería la zona de Panticosa, 160 metros simplemente, en el 106 1.200 y en Viesca 600 metros. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Pues porque el planteamiento de alambradas en Panticosa se centró en la carretera que sube al balneario. Y allí está tan estrecho el terreno para montar y va tan profundo el cauce en algunos momentos del río que simplemente con esos 160 metros que cubriesen la carretera pues era más que de sobra. Aquí pongo el ejemplo de lo que pudo haber sido el frente de alambradas del núcleo de resistencia 110 de Formigal o del Furco, en la zona de Formigal, como todo el barranco de la Rigal, que se encuentra en una serie de obras, va hasta lo que hoy en día es la pista que sube a Sarrios, pues con los diferentes tramos de alambrada que estarían a vanguardia de todas las obras de defensa. Campos de minas, también hacemos un pequeño capitulito muy sencillo a ese proyecto de 1946 para crear unos campos de mina contra persona y contra carros, siempre por supuesto a vanguardia o en el interior de las posiciones de obras, ¿no? Y solo se proyectaron para los núcleos de Formigal o el Furco, Sallén, Escarrilla y Hoz de Jaca. Los demás no tenían esa necesidad o esos campos abiertos para colocar estos campos de minas. Hay un proyecto que también lo reflejamos de despliegue artillero bastante importante en el que se analizan en 1946 cuántos asentamientos pudiera ofrecer el terreno del valle para colocar diversas baterías
y diversos emplazamientos de artillería. Por supuesto, se quedó también, como muchas cosas, en mero proyecto. Pero así, aquí sí que os hago un poco, os pongo una imagen de cómo en la zona de Oaxaca se planteó un estudio para crear en el barranco de San Lorenzo, al norte de la población, pues un asentamiento para 2 baterías de diferentes calibres en este barranco. Para toda esta línea defensiva, pues también era muy importante tener un alojamiento para el personal que la construye, así como la zona de Canfranc, en el Valle del Aragón, era la estación de ferrocarril, los hangares de los trenes. Aquí en este caso se levantaron varios campamentos, varios barracones, en Biescas, Sallent, Escarrilla, y un campamento en la zona de Formigal. Esto para los propios militares que trabajaban en estas obras. Siempre en la Organización Defensiva de los Pirineos, la C-15, lo que trabajaron aquí fueron soldados de reemplazo. Luego, asistentes de tenientes o alto más graduación, pues dormían siempre en casas particulares de las diferentes poblaciones. Y luego también una cuestión importante era tener una buena y decente línea de comunicaciones para poder dirigir o para plantear la defensa de estos valles. Así que se estudia una buena red telefónica y radiotelegráfica. Pues también hacemos un poquito mención a esta cuestión. Ya en las obras, aunque en los años 56-58 fueron abandonándose paulatinamente la construcción por los militares debido a esos arreglos diplomáticos que tenía ya el gobierno, pues se abandonan las obras, pero el ejército tampoco se olvida de ellas. Entonces va haciendo inspecciones regulares. Para mí hay 2 importantes, por lo menos en lo que nos concierne a Aragón, desconozco el resto de Navarra, País Vasco, Cataluña, es la del año 62 y la del año 69. La del 62 porque se crean unos planos bastante grandes y bastante casi relativamente precisos de la ubicación de muchas de estas obras, y luego las del año 69 porque hacen una descripción de obra por obra con su ficha correspondiente y todo, y ayuda bastante. Es verdad que pese a los planos y a las fotos el terreno ha cambiado tanto y ha variado tanto que aun con los planos hace difícil muchas veces encontrar la posición. Aquí tenemos unas imágenes de cómo en una de estas inspecciones se señaliza una de estas obras, en este caso para un fusil ametrallador. Como en los libros anteriores, no queremos que estas obras sean simplemente un libro de unos hechos históricos o de una descripción de las obras, sino que queremos plantear también un aprovechamiento turístico. Hoy en día, este tipo de obras defensivas en Europa atraen a miles y miles de turistas, ¿no? Y ahora aquí también en España, pues en según qué comunidades se está tomando mucho interés con las obras de la guerra civil, ¿no? Eso a lo mejor Pablo nos puede hablar algún día bien de ellas. Y aquí en Aragón, de forma más tímida, hemos empezado a un poquito a hacer algo, ¿no? Bueno, en España fue primero en Martinet, en Lérida, donde se empezaron a crear estas rutas. Luego la Fundación Fortaleses Catalanes, también en Figueras, hizo algunas rutas de las obras anteriores a 1944, que luego formaron parte de la línea P. Y luego aquí en Aragón, pues estamos haciendo visitas guiadas en Canfranc y en Biescas. En Canfranc porque son muy accesibles los asentamientos, y en Biescas en la zona de Santa Elena, que se presta a ello. Luego, en otras poblaciones, bueno, y en Biescas, Canfranc y en otros puntos, se han puesto unos paneles informativos. En el caso del Gallego, que es lo que más nos interesa, tenéis una foto aquí en el centro abajo de lo que sería un poco el núcleo de resistencia donde está este panel, que sería el de Oaxaca, el 106, que se explica un poco el núcleo de resistencia. Y luego hay otros 2 carteles más junto a las obras que nos dan información de las mismas. En la población de Panticosa, también en los Picos de Santa María, se instaló un cartel describiendo las obras existentes, y ahora en el Mirador o Calvé, en Panticosa también, como he dicho, donde terminan las pasarelas, se ha colocado también otro panel informativo, pero de una forma más genérica. Y ahora, el otro día me enteré que en la población de Sallent también se han apuntado
a esto y también han saneado y limpiado algunos de estos asentamientos para hacerlos visitables. En el caso nosotros de Biescas, hace ya unos años, para el ayuntamiento realizamos un díptico que se puede encontrar en la oficina de turismo de Biescas, en la que se describe lo que hemos denominado para estas visitas guiadas la ruta de los búnkers en esta zona de Santa Elena. Testimonios, me gusta siempre, yo creo que es una de las partes más interesantes de cualquier trabajo de este tipo, es intentar conseguir algún testimonio de esas personas que levantaron estas obras defensivas, ¿no? Entonces, en este caso, recopilamos 3, de las cuales ya lamentablemente no contamos con ellos, en las que nos cuentan de una forma abreviada sus experiencias durante la participación en la construcción, ¿no? Siempre aportándonos datos curiosos, algunos simpáticos, ¿no? Como ese que está trabajando en un asentamiento en la zona de Lérida y que les marcaban, ¿no? Con un manual la cantidad de dinamita que tenían que poner para las voladuras de la roca para hacer los asentamientos, pero bueno, luego al final pues ellos con la experiencia se iban pasando de los manuales y lo hacían un poco a ojo. En una de estas obras pusieron más dinamita de la cuenta y bueno, y el pepinazo debió ser tan monumental que llegaron los cascotes hasta el pueblo y hasta las campanas de la iglesia que hicieron sonar con la consiguiente alarma en toda la población, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de estos militares de reemplazo construyendo pues, la ferralla para los armados de los asentamientos o con las hormigoneras para el cemento, ¿no? Luego, para finalizar también, pues el libro, pues hay un pequeño glosario que nos aclara algunos significados de palabras, que puede haber gente que no esté familiarizado con ellos. Fue un error que cometí en los primeros libros, que no lo incluí, y tras un buen consejo, pues en este caso no lo quería dejar. Y hemos acabado con este pequeño glosario con algunos de estos términos, sobre todo algunos, el tipo de hormigón, eso es muy importante porque da mucha confusión, lo que son las unidades de trabajo de hombres hora y luego pues algunos conceptos como el TEPE, como la distribución de cuánta persona había en una compañía, en una escuadra, pues datos de estos que también son importantes. Y luego, bueno, pues está la finalización del libro, es un poco todo esto lo que contiene. Pero luego nosotros, pues desde la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, también seguimos. El que hayamos, que ya he escrito este ya tercer libro no quiere decir que ya abandone este tema. Seguiremos investigando, inspeccionando las obras en el terreno, haciendo visitas guiadas y ahora un proyecto que tenemos inmediato y esperamos tenerlo en poquitos días ya, sería la confección de un recortable en papel de un asentamiento de la Organización Defensiva de los Pirineos. Aquí tenéis un poco la idealización de cómo va a quedar o cómo pretendemos que quede este recortable y bueno, con numerosas piezas, pues puede ser una cosa muy didáctica y muy entretenida pues para fomentar aún más el conocimiento de estos asentamientos. Y hasta aquí es la presentación del libro y de lo que es este tercer volumen de los asentamientos de la Organización Defensiva de los Pirineos en la comarca del Alto Gállego. Así que gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bravo, Josema. Un fuerte aplauso a todo el mundo. Se ha habilitado. Muy bien, gracias. Bravo, bravo. Hombre, y eso esperamos, que no sea la última aproximación, ni mucho menos. No, yo sé que ahora, en la zona de especialmente Navarra, País Vasco, hay mucha gente que está trabajando en estas comunidades con respecto a estas obras defensivas, están haciendo buenos estudios ya, o por lo menos están empezando a ello. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pablo, que querías tú también preguntar alguna cosita. Bueno, tenéis el micro abierto. Adelante. ¿Me oyes, Miguel Ángel? Sí. Vale, pues. Bueno, Jorge Manuel, lo primero, pues eso, ya sabes, la tercera enhorabuena, porque hay que hacerlas de tercera parte. Y eso me ha gustado porque es cierto, es decir, que hayas llamado la atención sobre el sistema ese de que has sido el efecto pionero. O sea, antes de 2004 teníamos que ir con el
el artículo aquel del francés ese, que no me acuerdo ni de cómo se llamaba, lo único que había publicado prácticamente, y más allí nadie sabía nada de aquello. O sea, que en este aspecto, en 20 años, la cosa la habéis hecho cambiar, pues eso, de la noche al día. Y luego yo te quiero hacer 3 preguntas. Lo primero, he visto en una de las figuras que pones que en la base hay hormigón ciclópeo. ¿Eso es una invención tuya o es...? Bueno, perdona, Pablo, es que no te he entendido. Sí. Hormigón ciclópeo. Sí, el hormigón ciclópeo, esto figura en la documentación, en el diagrama militar de ese dibujo. El hormigón ciclópeo es que cuenta con cantos rodados de gran tamaño. Ya, vale. Y sí, y lo figuran así, ¿eh? Sí. Otro tema, el palabra búnker. Ya sabes cómo andamos con la historia del búnker. ¿Tú has encontrado un documento que llame búnker en línea B? Yo no. No, tampoco. Aquí es curioso porque aquí se habla siempre de asentamientos. En la documentación, por lo menos en la que yo he consultado, que es prácticamente la que es y tal, siempre se habla de asentamientos. Incluso en uno de los testimonios que reflejo, el militar en cuestión habla de módulos. Módulos, habla de módulos. Y sí, pues, y algunos, pues eso, asentamientos, algunas casamatas, pero vamos, principalmente se lo denominan como asentamientos. Sí, claro, te confirmo. Y finalmente, esto no tiene ninguna protección, ¿no? Por parte del gobierno. Las obras son como cualquier, se puede tirar como una caseta de obra, ¿no? Sí, nosotros, yo hace ya muchos años, a raíz de la publicación de los 2 primeros libros, me entrevisté en su momento con el que estaba en aquel momento, que era uno de los directores generales de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y le planteé que por qué no se daba protección a estas obras de hormigón, ¿no? A estas obras, incluidas las propias de la Guerra Civil. La verdad es que se quedó sorprendido de que le hiciese esa pregunta. Digo, se está dando protección a casas fuertes, a castillos y tal, pues a fin de cuentas un poco esto es la herencia, ¿no? De aquellos castillos medievales y tal. Y claro, a mí me contestó que para hacer esa declaración, pues habría que hacer un inventario de las obras con GPS, con todo y tal, y una vez hacer ese inventario, pues llevarlo a la comisión pertinente y que se pudiese, y entonces ya ver la declaración. Yo le dije que eso ya estaba hecho por mí, que ese inventario está hecho. Y me dijo, bueno, pues entonces nos lo das y ya está. Digo, sí, claro. A cambio de... Entonces ahí se ha quedado la cosa. La verdad es que no sé, no hay un vacío en estas obras y la verdad es que algunas sí que se ha intentado, que han intentado hacer alguna obra y sí que desde Patrimonio me acuerdo que cuando hicieron unas antenas en la cima de la Raca, ahí en el Valle del Aragón, sí que me llamaron para que les pasara información de las obras de la cima para protegerlas contra alguna posible destrucción por la construcción de esas antenas, pero fuera de eso no hay nada. Felicidades por el libro, José Manuel. Habéis hecho un inventario fantástico. Gracias, Miguel. ¿Y conocéis los autores de estas obras? ¿Son ingenieros militares o se hicieron sobre planos y a estándar? ¿Cómo habéis logrado? A ver, a los autores, algunos autores los conocemos por las firmas del hormigón. Pone Miguel o pone Francisco, pone en algunas, en muchas no, pero y en otras como la que os he mostrado, pues sí que te indica la división, la compañía, tal, te lo indican. Y luego bueno, en las que... algún ingeniero militar les haría, ¿no? Los planos, la estructura. No, a ver, no. Esto estaban las órdenes firmadas y luego todos estos planos pues pasaban a un equipo de construcción dirigidos pues por un teniente, como por ejemplo era en el caso de Escarrilla, y el que dirigía un poco, inspeccionaba las obras. Pero realmente había grupos de trabajo
que estos llevaban sus obras, sus modelos y todo el material y se ponían a hacer las obras. De hecho, en una de las inspecciones, concretamente la del año 69, ahí se recalca muy bien la cantidad de errores de construcción que daban las obras, ¿no? Pues porque la dirección de tiro no era la adecuada, que los construyeron pues relativamente con unos cuantos errores. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Vale, bien. Que nada, que tenía un par de preguntas, pero antes de nada quería decir que, pues nada, que me ha parecido muy interesante esta reunión y quería dar las gracias por que se me haya invitado a escucharla porque ya digo, es realmente interesante. Nada, pues mi primera pregunta es, siempre pues que he ido a ver pues antiaéreos, etcétera, concretamente pues eso, los antiaéreos me he fijado y no sé si será así o no, pero como que hay como dos tipos, digamos, no lo sé, ¿eh? Pero unos como la placetilla, por así decirlo, por donde se ponía el arma, como que unos son más pequeños y otros más grandes, no sé si me equivoco. Entonces, me gustaría saber la diferencia que hay entre esos dos. ¿Me he Pues ahí explicado? no te puedo ayudar mucho porque Vale. prácticamente los que tenemos en el Valle del Gallego y en el Valle del Río Aragón son prácticamente todos iguales, salvo una excepción que tenemos en la cima de los tetones de la Sagüeta, en la zona de Canfranc, son los únicos diferentes, pero los antiaéreos de los existentes en Aragón son todos iguales. Sí. No, bueno, sí, yo lo digo porque, por ejemplo, es el caso de Santa María, por ejemplo, ese que es bastante conocido. No sé si te acordarás que hay uno como que se extiende no sé cómo decirlo, como un pasillo donde termina en una especie de agujero y otros que no lo sé. Yo pienso... Bueno, sí que es verdad, sí, tienes toda la razón. Hay un par que aparte de acabar en el círculo, donde con la plataforma de combate, en el círculo donde se colocaría el arma, luego se abre una especie de canalillo alargado. Sí, eso es. Y eso sí que son diferentes. Yo, Hay uno en Panticosa. Yo creo que eso es para la longitud del cañón, yo según la longitud, que se pueda tumbar más y dejarlo quieto en la plataforma. bueno, porque yo lo que pensaba igual podía ser que lo más seguro es que no tenga razón, pero para un calibre mayor, porque por lo que sé, pues igual se podían poner como unos FLAC 88 y en otros un FLAC 36, por ejemplo. No sé si... Bueno, en este caso estaban lo que son las obras, estaban pensados para el de 20 milímetros, para el sistema Oerlikon, las Vale. antiaéreas. Pero Vale. lo que no quita es que luego se pudieran utilizar, pues como bien dices, algún otro calibre. Eso es como los asentamientos para ametralladoras que estaban pensados para la Hawkins, pero luego estaban habilitados también para el Alfa. O en fin, que a ver, que es que yo creo que esto se hicieron, pero que como nunca entraron en funcionamiento ni nada de nada, se plantearon para un tipo de armas, pues que a lo mejor también cuando lo hicieron algunos, pues pensaron, según cómo iba la evolución del armamento, pues pudieron pensar en utilizarse para calibres mayores y bueno, y entonces variar a lo mejor algún tipo de modelo de asentamiento. Vale, muchas gracias. Sí, la segunda pregunta es que o sea, he estado mirando, lo miré hace unas semanas, no sé ahora, pero ¿sabéis dónde se puede conseguir ahora el libro? ¿En alguna librería o algo? Si me escribes un correo, a mí mismo. Como he dicho, Vale. me lo he tenido que editar yo Sí. como coeditora a la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, entonces te lo vendemos nosotros mismos directamente, ¿sabes? Pues estaría muy agradecido, la verdad. Y luego ya Entonces, por último, sí, sí. dime. No, di. No, si eso me escribes un correo electrónico a lineapirineos@gmail.com, que es muy Vale, fácil de recordar y muy propio, sí. y ya te contesto y te cuento. Vale, muchas gracias. Y ya lo último, no me alargo más, que como dato así por si os puede interesar o algo, mi abuelo, que es de aquí, de la zona, conoció y de hecho se hizo amigo de un alto cargo
que tuvo una mayor importancia, bastante importancia con el tema de la creación de estos asentamientos. Entonces, si queréis, puedo hablar con él, si él quiere, claro, porque no eran tiempos muy buenos, entonces no sé si querría hablar o no. Sí. Entonces, pues os podría decir lo que él me diga, si me deja, claro. Sí, hombre, eso por supuesto, todos los testimonios que se puedan recoger siempre son bienvenidos porque aportan muchísimos datos. Sí que es verdad Bien. que yo también me he tropezado con unas cuantas personas que, pese a que son obras que no tienen ningún tipo de importancia ni estratégica ni nada de nada ahora mismo, nada de nada, pero que muchos de ellos les da un poco de apuro hablar del tema. Ya, por eso. No sé la razón, porque no, pero solo me he topado con 2 casos. Pero vamos, los demás siempre me han hablado y han sido muy abiertos sin ningún tipo de problema ni nada de nada. Bien, pues yo cualquier cosa que os pueda aportar, que no creo que sean muchas, pero decidme y yo lo haré encantado, ¿vale? Por Muchas poco gracias. que sea, siempre serán bienvenidas, oye. Pero nos tendrás que dar tu nombre o tu contacto porque... Sí, de hecho, José Manuel tiene mi número. Ya, si quiere puede pasarlo. Pues eso, tú me escribes el correo, me lo comentas y tal y ya nos ponemos en marcha. Bien, muchas gracias. Venga. Bueno, ¿Alguna pregunta más? silencio. A ver, que han hablado poco, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir yo? Respecto a los asentamientos estos de antiaéreos, sería también conveniente comprobar o ver qué relación hay, si son los mismos modelos que hay, por ejemplo, en las bases del Ferrol, ¿sabes? Porque yo creo que es un estándar. Al fin y al cabo pueden ser prácticamente los mismos, o lo que están haciendo en Canarias, ¿sabes? En toda esta parte del estrecho también. Son fortificaciones de la misma época y yo creo que pueden ser estándar en muchos casos. Sí, yo creo que también son unos modelos que tenían. De hecho, en el libro figuro dos fichas de modelos genéricos, de una concretamente de una ametralladora antiaérea y el otro de un mortero de 81 milímetros. Son asentamientos estándares que luego pues, se modificarían según las necesidades del terreno o del que los construyese. A ver, yo es que tampoco voy con un metro pero me parece que esto que estaba diciendo antes, en el Ferrol y Tirderos sí que los hay para cañones de verdad, no cañones ametralladores, sino cañones de completo y de Te quedaste mudo, Pablo. Pues nada, no te preocupes, nada. Sí. ¿Puedo decir algo? Di. Josema, a mí me gustaría que explicaras cuando empezaste a estudiar esto, que creo que empezaste aquí en Barcelona, que venías a Capitanía, allá a Paseo Colón, ¿no? Y que tú mismo sacabas los documentos, ¿no? Y hacías fotocopias. Eso no se puede decir, Borja. Esto no es público, es privado. Bueno. Sí, no, bueno, son anécdotas que no pasa nada. Eso yo cuando empecé con toda esta investigación y todo, me habilitaron un despacho para mí propio en Capitanía de Barcelona y en el que lo tenía para mí, lo tenían ahí vacío con una mesa, unas sillas y tal. Me dijeron, mira, cuando vengas tú, nos avises, ahí te meteremos la documentación y todo para ti. Y era curioso porque en Capitanía General, con toda la institución que es, yo iba y digo, bueno, pues para hacer, ibas con tu cámara de fotos para hacer fotos de toda la documentación que te pudiese y luego analizarla y mirarla en casa tranquilamente. Y digo, bueno, pues ¿puedo hacer fotocopias? Y dice, sí, claro. Dice, pero es que en toda Capitanía General, que no sé, son 3 o 4 pisos, no me recuerdo ahora, dice, solo tenemos una fotocopiadora. Entonces, claro, no la puedes utilizar porque nos la colapsas. Y digo, vaya hombre, digo, pues menuda, para tener una solo para todo el edificio, un poco surrealista me parece. Y sí que es verdad que en un momento dado me cabré tanto,
que agarré, me metí en la maleta que llevaba un montón de documentación, me fui al hotel, la organicé, me fui a una copistería, allí la fotocopié toda tranquilamente y al día siguiente que volvía la devolví toda a su sitio y aquí no se ha enterado nadie. Pero sí, sí. Luego cuando trasladaron el archivo al cuartel del Bruc, ahí la cosa ya era diferente porque ahí ya la fotocopiadora la tenían para el archivo, y entonces ahí sin ningún tipo de problema, incluso el general que estaba de director del archivo, me acuerdo hasta un día que me dejó las llaves de su despacho y su ordenador para utilizar todos los documentos digitalizados que tenía en su ordenador. O sea que la confianza que he tenido yo con los militares en Barcelona ha sido al 100% y les estoy muy agradecido. La documentación que tú has trabajado, ¿la has trabajado todavía desde Barcelona o ya la tenéis? No, a ver, cuando reactualizaron lo de las regiones militares y Zaragoza, vamos, y Aragón pasó a Cataluña, toda la documentación de Aragón pasó al archivo a Capitanía de Barcelona y ahí es donde yo la estudié. Luego ese archivo que estaba en Capitanía lo trasladaron al cuartel del Bruc y entonces pues ya yo seguí estudiándola en el cuartel del Bruc. Y ahí es donde estaba la documentación hasta que se trasladó toda la documentación al archivo de Ávila, que es donde, pues unificando el ejército todos los archivos, pues se tuvo que trasladar a Ávila y ahora mismo está depositada en el archivo de Ávila. Aquí el tema este en Cataluña la han estudiado más o menos 2 o 3 personas, ¿no? Una es Arcadio del Pozo, ¿no? No sé, no lo conozco. Luego José Clara también ha hecho un libro sobre los búnkeres de Franco, muy bueno, de toda la parte catalana. Y luego, pues, Alfaro, con las fortalezas catalanas, también hizo uno sobre la instrucción C6, que es anterior a lo que hemos estado hablando, pero que luego formó parte de los búnkeres de la C15. El otro día me comentaron que del coronel Arcadio del Pozo todavía hay vídeos suyos en internet que se pueden consultar y que creo que fue un pionero, ¿no, Elena? Que tu tío fue pionero de este tema. El tío Arcadio sí conocía muchísimo el tema y de hecho, bueno, hubo un reportaje en televisión en el que compartías, yo no te conocía entonces, compartisteis el reportaje, no me acuerdo qué programa era, salía una parte él hablando de la línea P de la zona de los Pirineos, de la zona de Cataluña, perdona, de Figueras y todo eso, y luego tú la parte de Aragón. Y de hecho hemos hecho muchísimas excursiones con él visitando toda esa zona. Cada año nos organiza una, si puede. Ahora mismo tiene casi 93 años, es más difícil, pero... Yeah. Y nos ha dado conferencias en castillos, sí, es un tema que lo ha estudiado mucho, pero no tiene nada publicado, a lo mejor algún artículo o algunas conferencias y esto, pero no tiene libros. Sí, aquí en Cataluña la verdad es que ha mostrado quizás más interés o por lo menos más interés que en ninguna otra de las comunidades, porque como he dicho, fue en Martinet donde se empezaron las visitas guiadas, incluso han hecho un centro de interpretación y luego sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me vino una vez una productora catalana para realizar un documental que querían hacer de 1 hora de duración, que ya es bastante, sobre la fortificación del Pirineo y estuve un fin de semana con ellos por todo el Pirineo aragonés, que luego también hicieron por Navarra y por Cataluña, tal José Capdevila, y que lo hicieron para TV3. Y entonces sí que no sé si lo llegaron a emitir o no lo llegaron a emitir o si estará a lo mejor en YouTube, no lo sé. Y luego también en 2018 puede ser, también otras personas de Barcelona también que estaban queriendo hacer un documental, también vinieron y estuvieron recorriendo alguna parte del río Aragón, incluso estuve con ellos hablando en Jaca del tema y tal, así que en Cataluña, contra todo lo que parezca, es quizás donde más interés ha despertado o despertó en su momento todas estas obras. Muy bien. Pues te felicito, Josema. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, José Manuel. Hasta pronto. A todos vosotros.
Muchas gracias y un placer. Hala, Venga, gracias. Muchas adiós. gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego.